Año 1900. Madrid amanecía con una luz gris y suave, filtrada por un cielo de invierno que parecía pesar sobre las cúpulas doradas y las fachadas neoclásicas. En la Plaza de Oriente, frente al imponente Palacio Real, los guardias de gala iniciaban su relevo con pasos marciales, el repique de las espuelas resonando contra el empedrado húmedo. Aquel palacio erigido sobre las ruinas del Alcázar de los Austrias, destruido por un incendio en 1734, no era solo la residencia de los reyes de España. Era el símbolo de la continuidad de la Casa de Borbón, una dinastía que había sobrevivido a guerras dinásticas, invasiones extranjeras y revoluciones internas. Pero bajo el mármol pulido y los tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara se escondía una tensión latente. La regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, viuda de Alfonso XII, había mantenido al joven heredero, Alfonso XIII, protegido de las tormentas políticas que azotaban el país. Sin embargo, España a finales del siglo XIX no era el reino estable que los retratos oficiales querían mostrar. Las cicatrices del desastre del 98, la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas tras la guerra con Estados Unidos, estaban aún abiertas, y el orgullo nacional, herido, la prensa, cada vez más combativa y menos dispuesta a reverenciar la figura del monarca, comenzaba a llenar sus páginas con críticas veladas al despilfarro de la corte. La aristocracia tradicional, que había sido el sostén de la monarquía durante siglos, se veía desplazada por una nueva élite de industriales y banqueros con ambiciones políticas. Mientras tanto, en los cafés de tertulia, intelectuales como Joaquín Costa clamaban por un cirujano de hierro que regenerase la patria, señalando sin pudor la pasividad de la corona. En este clima incierto, el joven Alfonso XIII crecía entre uniformes, recepciones y tutorías privadas, consciente de que su coronación, prevista para 1902, sería presentada como el inicio de una nueva era. Pero las paredes del Palacio Real, que en invierno retenían el frío y en verano el calor, también guardaban ecos de conversaciones a media voz, de cartas interceptadas y de alianzas que se tejían o se rompían en salones cerrados al público. Europa observaba con interés y cierto escepticismo la Casa de Borbón española, emparentada con las ramas francesa y napolitana de la dinastía, había sido en el pasado una de las más influyentes del continente. Sin embargo, su siglo XIX había estado marcado por exilios, abdicaciones forzadas y guerras civiles, como las 3 guerras carlistas que habían enfrentado a liberales y absolutistas por la sucesión al trono. A ojos de muchos diplomáticos, España era un tablero en el que las piezas reales podían caer en cualquier momento. En la primavera de 1900, mientras la regente recibía a embajadores en la sala del trono, las noticias llegadas de Filipinas sobre la ejecución de líderes independentistas aún resonaban en la opinión pública. En Cataluña y el País Vasco, el movimiento obrero crecía en número y radicalidad. En Andalucía, el hambre provocaba disturbios. En ese contexto, cada baile en palacio, cada banquete en honor de un príncipe extranjero, era observado con una mezcla de fascinación y resentimiento por una población que apenas podía imaginar las alfombras mullidas y las arañas de cristal que adornaban los salones reales. El eco de los pasos de Alfonso XIII, todavía adolescente, por los pasillos del palacio no presagiaba que en poco más de 3 décadas, aquel mismo monarca abandonaría España por una puerta lateral, camino del exilio. Su reinado, que comenzaría envuelto en la pompa y el optimismo de una nación ansiosa de renovación,
acabaría marcado por escándalos, crisis políticas y una desconexión creciente entre la corona y su pueblo. En 1900, nadie lo sabía con certeza, pero las señales estaban allí para quien quisiera verlas. El deterioro de la imagen monárquica, la fragilidad de las alianzas internas y la sensación de que el siglo XX sería implacable con quienes no supieran adaptarse. Y en el caso de la Casa de Borbón, la amenaza no provenía solo de las calles agitadas ni de los partidos republicanos en ascenso, sino de las propias sombras que habitaban dentro del palacio. ¿Podría un joven rey, educado en la solemnidad de una corte heredera de siglos, aprender a gobernar un país que ya no reverenciaba los linajes como antes? ¿O quedaría atrapado en la misma red de intrigas que había hecho tambalear a sus antecesores? Para comprender el reinado de Alfonso XIII y las tensiones que marcaron el inicio del siglo XX, es necesario retroceder más de 200 años, hasta los orígenes de la Casa de Borbón en España. La historia de esta dinastía en suelo ibérico comienza formalmente en 1700, con la muerte sin descendencia de Carlos II de Austria, último monarca de la Casa de Habsburgo en España. Su fallecimiento abrió la puerta a una de las crisis sucesorias más decisivas de la Europa moderna, la Guerra de Sucesión Española, 1701-1714. En su testamento, Carlos II había designado como heredero a Felipe de Anjou, nieto del rey francés Luis XIV y bisnieto, por línea materna, del propio Felipe IV de España. Esta elección buscaba garantizar la continuidad dinástica a través de un vínculo de sangre, pero despertó de inmediato la oposición de otras potencias europeas, temerosas de que España y Francia quedaran unidas bajo una misma corona. El conflicto que siguió enfrentó a la llamada Gran Alianza formada por Austria, Inglaterra, las Provincias Unidas y otros estados contra Francia y los partidarios de Felipe de Anjou. Felipe entró en Madrid en 1701 con apenas 17 años, adoptando el título de Felipe V de España. Su coronación marcó el inicio de la rama española de los Borbón, que traía consigo el peso cultural y político de Versalles. Bajo su reinado, se introdujeron reformas administrativas inspiradas en el modelo francés, se reforzó el absolutismo monárquico y se intentó modernizar la economía. Sin embargo, la Guerra de Sucesión fue larga y devastadora, con escenarios como el sitio de Barcelona en 1714, que selló la victoria borbónica pero dejó heridas profundas, especialmente en Cataluña. A lo largo del siglo XVIII, los Borbón españoles consolidaron su poder mediante una política de centralización y reformas ilustradas. Fernando VI y Carlos III, sucesores de Felipe V, promovieron obras públicas, el desarrollo científico y la modernización del comercio colonial. Carlos III, apodado el mejor alcalde de Madrid, embelleció la capital con proyectos como la Puerta de Alcalá, el Jardín Botánico y el Paseo del Prado. Sin embargo, la riqueza que fluía de América seguía siendo la base financiera del reino, y el control sobre las colonias sería una constante preocupación dinástica. La Revolución Francesa de 1789 y las guerras napoleónicas del inicio del siglo XIX supusieron un punto de inflexión. Carlos III, nieto de Carlos III, enfrentó una crisis interna agravada por la invasión napoleónica de 1808, que llevó a la abdicación forzada en Bayona y al reinado fugaz de José Bonaparte. La resistencia popular y la guerra de independencia, 1800-1814, devolvieron el trono a Fernando VII, hijo de Carlos IV. Pero su restauración trajo un retorno al absolutismo más férreo que chocaba con los ideales liberales
que se habían extendido por Europa. El siglo XIX fue para los Borbón españoles una época de inestabilidad crónica. La muerte de Fernando VII en 1833 abrió un nuevo capítulo de conflictos sucesorios: las guerras carlistas. El monarca había derogado la ley sálica para permitir que su hija, Isabel II, heredara el trono, lo que provocó la rebelión de su hermano, Carlos María Isidro, y de los partidarios absolutistas, que se oponían a una reina en el poder. Las tres guerras carlistas, 1833-1839, 1846, 1849 y 1872-1876, no solo desgarraron el país, sino que fragmentaron aún más el prestigio de la corona. Isabel II, coronada en 1833, con apenas 3 años, reinó hasta 1868, año en que fue derrocada por la Revolución Gloriosa. Sus años en el trono estuvieron marcados por inestabilidad política, acusaciones de corrupción, escándalos de índole privada y la alternancia de gobiernos moderados y progresistas. El exilio de Isabel II en Francia dejó a la monarquía en suspenso, dando paso al breve reinado de Amadeo I de Saboya y, tras su abdicación, a la proclamación de la Primera República Española en 1873. La restauración borbónica se produjo en 1874, con la subida al trono de Alfonso XII, hijo de Isabel II. Su reinado buscó estabilizar el país mediante el sistema político del turno pacífico, alternando en el poder a liberales y conservadores para evitar conflictos armados. Sin embargo, su muerte prematura en 1885 dejó a su esposa, María Cristina de Habsburgo-Lorena, como regente en nombre del hijo póstumo de ambos, Alfonso XIII. Bajo la regencia de María Cristina, España enfrentó desafíos monumentales. La última guerra en Cuba, que culminó con la derrota frente a Estados Unidos en 1898, la pérdida de las últimas colonias ultramarinas y una creciente tensión social y política. La figura de la regente, discreta pero firme, logró mantener la estabilidad institucional durante 16 años, preparando el terreno para la mayoría de edad de su hijo. En 1902, Alfonso XIII asumiría el trono en un país profundamente distinto al que había gobernado su padre, un reino empobrecido, con una aristocracia debilitada, un ejército resentido por las derrotas coloniales, y una sociedad que miraba a Europa buscando modelos de modernización. Los Borbón, con más de 2 siglos de historia en España, llegaban al siglo XX cargando con un legado de esplendor y tragedia, conscientes de que cada generación había debido luchar no solo contra enemigos externos, sino contra las divisiones internas que amenazaban la continuidad de la dinastía. La historia de la Casa de Borbón, desde Felipe V hasta Alfonso XIII, es la crónica de una familia que alternó entre la gloria y la crisis, entre el absolutismo y la concesión de libertades, entre el trono y el exilio. Y en 1902, mientras el joven monarca se preparaba para su coronación, pocos podían anticipar que, en apenas 3 décadas, el ciclo de la caída volvería a repetirse con la misma intensidad que en el pasado. Porque en la historia de los Borbón, la permanencia en el poder nunca ha sido un derecho garantizado, sino una batalla constante contra las mareas de la historia. La mañana del 17 de mayo de 1902, Madrid amaneció transformada en un escenario de celebración. Desde la Puerta del Sol hasta el Palacio Real, las calles se cubrieron de guirnaldas y banderas, los balcones rebosaban de flores,
y un murmullo expectante recorría la multitud que aguardaba el paso del cortejo real. Era el día en que Alfonso XIII, con apenas 16 años, asumía oficialmente la corona de España tras una regencia de 17 años ejercida por su madre, María Cristina de Habsburgo-Lorena. La coronación fue concebida como un acto de renovación, una oportunidad para mostrar que la monarquía podía encarar el nuevo siglo con energía y modernidad. Las ceremonias, que se extendieron durante varios días, incluyeron desfiles militares, recepciones diplomáticas y banquetes fastuosos. El joven monarca, vestido con uniforme de gala y con decoraciones relucientes, saludó desde el balcón del Palacio Real a una multitud que lo aclamaba como símbolo de esperanza después de la humillación nacional de 1898. Durante los primeros años de su reinado, Alfonso XIII mostró un marcado interés por proyectar una imagen de cercanía con sus súbditos y de apertura hacia el progreso. Era un rey activo, que no se conformaba con la vida ceremonial. Recorría las provincias, asistía a maniobras militares, inauguraba obras públicas y mantenía reuniones con políticos de distintas tendencias. En una España aún traumatizada por la pérdida de su imperio colonial, el monarca buscó reforzar la unidad nacional y fomentar el orgullo patrio. El ambiente en la corte recuperó parte del esplendor perdido. Los salones del Palacio Real de Madrid, decorados con lámparas de cristal de Bohemia y tapices de la Real Fábrica, acogían recepciones en las que diplomáticos europeos, aristócratas y miembros de la alta burguesía se codeaban entre valses vieneses y mazurcas. La reina madre, María Cristina, seguía siendo una figura influyente, organizando veladas culturales y promoviendo obras de caridad que reforzaban la imagen benévola de la monarquía. En 1906, Alfonso XIII contrajo matrimonio con Victoria Eugenia de Battenberg, nieta de la reina Victoria del Reino Unido. La unión reforzaba los lazos diplomáticos con la potencia británica y aportaba a la corte española un aire cosmopolita. La boda, celebrada en Madrid el 31 de mayo, fue un acontecimiento de Estado. Sin embargo, la jornada quedó marcada por la tragedia. Al paso del cortejo nupcial por la calle Mayor, un anarquista, Mateo Morral, arrojó una bomba escondida en un ramo de flores, causando más de una veintena de muertos y decenas de heridos. El atentado, del que los reyes salieron ilesos, conmocionó a Europa y reveló la creciente amenaza del anarquismo en España. Pese a este inicio ensombrecido, la pareja real intentó cumplir con el papel de modernizadores de la monarquía. Alfonso XIII impulsó mejoras en las comunicaciones, como la extensión de la red ferroviaria y la instalación de líneas telefónicas en las principales ciudades. Fomentó el deporte, en especial el fútbol y el polo, y respaldó iniciativas tecnológicas, como la introducción del automóvil en los actos oficiales. La reina Victoria Eugenia promovió la enfermería profesional y la lucha contra la tuberculosis, ganándose el respeto de parte de la sociedad. En lo cultural, la España de Alfonso XIII vivió un período de notable vitalidad. Escritores como Miguel de Unamuno, Valle Inclán y Pío Baroja renovaban la literatura. Pintores como Joaquín Sorolla alcanzaban reconocimiento internacional. Compositores como Isaac Albéniz y Manuel de Falla exportaban la música española a las grandes capitales europeas. La corte, aunque menos influyente que en siglos pasados, actuaba como mecenas y punto de encuentro de artistas y científicos. La aristocracia mantuvo un papel destacado en la vida social. Familias históricas como los Alba, Medinaceli y Osuna
continuaban celebrando bailes y recepciones, aunque cada vez compartían protagonismo con una burguesía adinerada que había hecho fortuna en la banca, la industria o el comercio. En este contexto, Alfonso XIII supo tejer alianzas con empresarios y financieros que veían en la monarquía un garante de estabilidad. En política, el sistema del turno pacífico heredado de la Restauración seguía en vigor. Los partidos liberal y conservador se alternaban en el poder mediante elecciones pactadas, evitando así crisis de gobierno abruptas. Alfonso XIII, sin embargo, no siempre se limitó a sancionar las decisiones de sus ministros. Su tendencia a intervenir directamente en los asuntos políticos, a veces favoreciendo a militares, otras inclinándose hacia gobiernos de mano dura, le granjeó tanto apoyos como críticas. La década de 1910 trajo consigo nuevos retos. España mantuvo su neutralidad durante la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, lo que permitió cierto crecimiento económico gracias al comercio con ambos bandos. Alfonso XIII aprovechó la coyuntura para mejorar la imagen internacional del país, creando la Oficina Pro Cautivos, que intercedió por prisioneros de guerra de todas las naciones, un gesto que fue reconocido y elogiado en Europa. Sin embargo, la neutralidad también acentuó las diferencias internas. La inflación derivada de la guerra perjudicó a las clases trabajadoras, mientras que algunos sectores industriales y comerciales acumulaban grandes beneficios. Las huelgas y protestas se multiplicaron, especialmente en Cataluña y Asturias. La Semana Trágica de Barcelona, 1909, provocada por el envío de reservistas a la guerra de Marruecos, ya había dejado claro que la política colonial era un foco constante de tensión. En Marruecos, la campaña militar para consolidar el protectorado español desembocó en el desastre de Anual, 1921, una derrota humillante frente a las fuerzas rifeñas de Abdelkrim que costó la vida a más de 10 soldados. El desastre sacudió a la opinión pública y salpicó a la propia corona cuando investigaciones periodísticas insinuaron que Alfonso XIII había apoyado operaciones militares imprudentes y mantenido una relación de excesiva cercanía con algunos mandos responsables del fracaso. Pese a estos reveses, la corte mantenía su vida fastuosa. Los banquetes seguían sirviendo vinos de Jerez y champán francés. Las damas lucían joyas con esmeraldas colombianas y perlas del Golfo Pérsico. Las recepciones diplomáticas se celebraban con una etiqueta rigurosa: uniformes bordados en oro, abanicos de encaje de Bruselas, medallas y bandas cruzando los pechos de ministros y embajadores. A ojos de un visitante extranjero, la monarquía española aún conservaba su aura de grandeza, pero bajo la superficie, las tensiones crecían. La brecha entre la ostentación de palacio y la realidad de un país rural, empobrecido y políticamente dividido, se hacía cada vez más evidente. Los años dorados del reinado de Alfonso XIII estaban llegando a su fin, y las primeras sombras ya se dibujaban en el horizonte, porque el brillo de una corona, por intenso que sea, no siempre basta para ocultar las grietas de su base. La imagen radiante de Alfonso XIII como monarca joven, activo y modernizador comenzó a agrietarse mucho antes de que el siglo llegara a su tercera década. Las grietas no siempre eran visibles en los retratos oficiales, pero se filtraban a través de los pasillos de palacio, las columnas de la prensa crítica y las conversaciones en cafés y ateneos. Eran fisuras que nacían tanto en la vida íntima del rey como en su gestión política, y que con el tiempo se ampliarían hasta amenazar la propia supervivencia de la monarquía.
Un matrimonio marcado por la tragedia y la desconfianza, el enlace entre Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg en 1906, destinado a sellar una alianza con el Reino Unido, pronto se vio ensombrecido por problemas personales y dinásticos. El atentado de Mateo Morral el mismo día de la boda dejó una herida simbólica que nunca se cerró del todo. La llegada de la nueva reina no fue fácil. Protestantes de nacimiento, tuvo que convertirse al catolicismo para poder casarse con el monarca, un gesto que no evitó las reticencias de sectores ultracatólicos y conservadores de la corte. La cuestión más delicada surgió en el terreno familiar. De los 7 hijos que tuvo la pareja, varios padecieron hemofilia, una enfermedad hereditaria transmitida por la línea materna desde la reina Victoria británica. La dolencia no solo trajo sufrimiento personal a la familia, sino que fue utilizada por detractores políticos como argumento para cuestionar la idoneidad de la reina y, en consecuencia, del propio matrimonio. La relación entre Alfonso y Victoria Eugenia se deterioró con los años. El rey acumulaba rumores de infidelidades con aristócratas, actrices e incluso damas de honor de la reina, mientras que ella se refugiaba en obras benéficas y viajes. Intervencionismo político y desgaste institucional. En un sistema político diseñado para que la corona desempeñara un papel moderador, Alfonso XIII tendía a involucrarse activamente en la vida gubernamental. Su inclinación por favorecer a militares y figuras políticas afines desdibujaba la neutralidad monárquica. La política de turno pacífico entre liberales y conservadores, ya erosionada por el caciquismo electoral y la corrupción, perdió credibilidad cuando el rey empezó a influir en la designación de presidentes del Consejo. El episodio más controvertido de esta tendencia intervencionista fue su apoyo tácito al golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en septiembre de 1923. Cansado de la inestabilidad política, el monarca vio en el general un cirujano de hierro, capaz de restaurar el orden. La dictadura que siguió suspendió la Constitución, disolvió el Parlamento y concentró el poder en manos del directorio militar, con Alfonso XIII como garante y beneficiario inicial. Sin embargo, la asociación con un régimen autoritario acabó dañando irreversiblemente la legitimidad de la monarquía. Escándalos y desgaste de la imagen pública. La figura de Alfonso XIII no escapó a los rumores y las críticas de la prensa, especialmente de la extranjera, menos controlada por la censura. Se le atribuían negocios poco transparentes en Marruecos y concesiones ventajosas a empresas con conexiones palaciegas. Algunos periódicos insinuaban que el monarca había invertido en sociedades vinculadas al ferrocarril y al comercio de armas, lo que generaba un evidente conflicto de intereses. En el plano personal, los rumores de aventuras extramatrimoniales eran constantes. Entre las más persistentes estuvo su supuesta relación con la actriz Carmen Ruiz Moragas, con quien habría tenido 2 hijos no reconocidos oficialmente. Estas historias, aunque nunca confirmadas por la Casa Real, eran vox populi y circulaban con cierta libertad en los círculos sociales de Madrid y en la prensa satírica. La cuestión social y el distanciamiento con el pueblo. Mientras la corte mantenía su ritmo de banquetes y recepciones, España atravesaba profundas tensiones sociales. Las huelgas generales de 1917, impulsadas por socialistas y anarquistas, paralizaron el país y provocaron enfrentamientos sangrientos. La carestía de la vida, agravada por la inflación de la Primera Guerra Mundial, alimentó un malestar que el monarca parecía incapaz de comprender en toda su magnitud. En Cataluña, el auge del sindicalismo y el nacionalismo añadía un frente más al ya complicado tablero político. En Andalucía, los jornaleros sin tierra protagonizaban ocupaciones y protestas que eran reprimidas con dureza.
Para muchos españoles, la monarquía se había convertido en un símbolo de privilegio y desconexión, más preocupada por preservar sus rituales que por atender las necesidades urgentes del país. El desastre de Anual y la sombra de Marruecos, el golpe más severo a la reputación de Alfonso XIII en el plano militar, fue la derrota de Anual en 1921. La campaña en el protectorado marroquí, impulsada por la ambición de consolidar el dominio español en la región, terminó en una masacre a manos de las fuerzas rifeñas lideradas por Abdelkrim. Murieron más de 10 soldados, muchos de ellos jóvenes, reclutas mal equipados y mal entrenados. La investigación parlamentaria posterior, conocida como el Expediente Picasso, apuntó a graves errores de mando y a la irresponsabilidad de oficiales de alto rango. Aunque el informe no inculpó directamente al rey, testimonios y filtraciones sugerían que Alfonso XIII había alentado operaciones arriesgadas y mantenido correspondencia directa con el general Manuel Fernández Silvestre, responsable de la desastrosa ofensiva. Para la opinión pública, la tragedia no fue solo un fracaso militar, sino una muestra de la desconexión y la imprudencia de la corona. Un palacio dividido. Las tensiones no solo se daban fuera de los muros del Palacio Real. Dentro, el ambiente se volvía cada vez más enrarecido. La reina y el rey vivían prácticamente vidas separadas, interactuando en público lo justo para cumplir con el protocolo. Los hijos varones, afectados por la hemofilia, requerían cuidados constantes, lo que aumentaba el peso emocional sobre Victoria Eugenia y la alejaba aún más de su esposo. Entre los cortesanos, las lealtades se fragmentaban. Unos seguían fieles al rey, otros se alineaban discretamente con la reina, y no faltaban quienes buscaban su propio beneficio alimentando intrigas. En ese clima, la confianza en la institución se erosionaba desde dentro y desde fuera. La monarquía, que durante siglos había sido presentada como garante de estabilidad, se veía ahora como una fuente más de conflicto y división. El preludio del colapso. A finales de la década de 1920, el régimen de Primo de Rivera comenzó a desmoronarse bajo el peso de la crisis económica y el descontento general. Cuando el dictador dimitió en enero de 1930, Alfonso XIII intentó volver al juego político con gobiernos civiles, pero la credibilidad de la corona estaba gravemente dañada. Los republicanos, reforzados por un amplio espectro de fuerzas políticas, comenzaron a preparar el asalto final al régimen monárquico. En ese momento, cualquier gesto o palabra del rey se interpretaba en clave política. Sus esfuerzos por presentarse como un árbitro neutral llegaban tarde. Para muchos, ya era el responsable de haber permitido y sostenido una dictadura que había suspendido derechos y libertades. El brillo del joven rey, que en 1902 había recibido aclamaciones en su coronación, se había convertido en una luz tenue, casi extinguida por los errores acumulados y las decisiones impopulares. Lo que quedaba por delante era el desenlace inevitable de una monarquía que había perdido el pulso de su tiempo. A comienzos de 1930, la España de Alfonso XIII se encontraba exhausta. La dictadura de Miguel Primo de Rivera, que el rey había apoyado durante 7 años, se derrumbaba bajo el peso de la crisis económica global y el creciente descontento político. El 28 de enero de aquel año, Primo de Rivera presentó su dimisión y abandonó el país rumbo a París. Con su salida, Alfonso XIII perdió a su principal sostén político y se vio obligado a buscar un retorno al sistema constitucional. Nombró presidente del Consejo a Dámaso Berenguer, un militar moderado,
con la misión de restaurar el orden político previo a 1923. Este periodo sería conocido como la Dicta Blanda, un intento de transición suave que fracasó en casi todos sus objetivos. Berenguer no logró reconstruir el consenso ni convocar elecciones con garantías. Las fuerzas republicanas, socialistas y nacionalistas aprovecharon el vacío de poder para reorganizarse, mientras la monarquía aparecía ante la opinión pública como un régimen sin rumbo. En febrero de 1931, el general Berenguer dimitió y Alfonso XIII encargó formar gobierno al almirante Juan Bautista Aznar. Para entonces, la presión republicana era ya imposible de contener. Las elecciones municipales convocadas para el 12 de abril de 1931 se convirtieron, de hecho, en un plebiscito sobre la continuidad de la monarquía. Aunque en términos absolutos las candidaturas monárquicas obtuvieron más concejales, las candidaturas republicanas ganaron de forma contundente en las principales ciudades: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y San Sebastián. La victoria republicana en los grandes núcleos urbanos tuvo un efecto inmediato. El 14 de abril, en Madrid, miles de personas salieron a las calles para proclamar la Segunda República. En Barcelona, Francesc Macià declaró la República Catalana como parte de una confederación ibérica, gesto que sería luego reconducido por el nuevo gobierno provisional. Ante la magnitud de las manifestaciones y el riesgo real de enfrentamientos violentos, Alfonso XIII optó por abandonar el país. En un mensaje dirigido a los españoles, el rey declaró: «No renuncio a ninguno de mis derechos, porque un rey puede abdicar de su corona, pero no de sus deberes. Y uno de ellos es evitar, a toda costa, que el pueblo español se enfrente entre sí en una guerra civil. Por eso me aparto del poder». Aquella misma noche, Alfonso XIII salió discretamente de Madrid, viajando primero a Cartagena y de allí a Marsella, donde se refugió en Francia. Comenzaba así un exilio que lo llevaría por distintas ciudades europeas: París, Roma, Lausana, el eco del exilio. En el extranjero, el ex-rey mantuvo contactos con monárquicos leales que buscaban restaurarlo en el trono. Sin embargo, la proclamación de la Segunda República había cambiado radicalmente el panorama político español. Las fuerzas republicanas y socialistas trabajaban en la elaboración de una nueva constitución, y la popularidad de la monarquía estaba en mínimos históricos. En Roma, Alfonso XIII fue recibido con frialdad oficial. Italia, bajo el régimen de Benito Mussolini, mantuvo una distancia prudente, consciente de que el monarca depuesto carecía de poder real. Los últimos años del rey estuvieron marcados por problemas de salud y por el distanciamiento de su esposa, Victoria Eugenia, quien se instaló en Londres con sus hijos para garantizarles una educación y un entorno más estable. En enero de 1941, consciente de que su figura no podía ya aspirar a regresar al trono, Alfonso XIII renunció formalmente a sus derechos en favor de su hijo Juan de Borbón, conde de Barcelona. Apenas un mes después, el 28 de febrero de 1941, murió en el Gran Hotel de Roma, lejos de su país y con un funeral discreto. Su cuerpo fue enterrado inicialmente en la iglesia de Santa María de Montserrat, en la capital italiana. No sería hasta 1980 cuando sus restos serían trasladados al Panteón de Reyes del Monasterio de El Escorial. España sin Borbones. Con la proclamación de la Segunda República, la Casa de Borbón entró en un periodo de inactividad política directa.
La nueva Constitución de 1931 abolió la monarquía y estableció un régimen republicano. Durante la Guerra Civil, 1936-1939, los monárquicos se dividieron entre los que apoyaban a los carlistas y los que simpatizaban con los sublevados dirigidos por Francisco Franco. Tras la victoria franquista, el general Franco no restauró la monarquía inmediatamente. Aunque mantuvo una relación ambigua con la familia Borbón, prefirió consolidar su poder personal antes de plantear una sucesión dinástica. No sería hasta 1969 cuando designara como sucesor a Juan Carlos, nieto de Alfonso XIII, asegurando así un eventual retorno de los Borbón al trono, pero bajo un modelo de monarquía parlamentaria. La caída de Alfonso XIII en 1930 simbolizó algo más que el final de un reinado. Marcó la ruptura definitiva entre la monarquía borbónica y un sector importante del pueblo español. La imagen del joven rey coronado en 1902, recibido con vítores y esperanza, contrastaba de forma dramática con la del monarca que, menos de 30 años después, abandonaba en silencio el país para evitar una guerra civil. El eco de aquel abandono resonaría durante décadas. Y aunque la dinastía volvería al trono con Juan Carlos I en 1975, la historia de Alfonso XIII se mantendría como una advertencia sobre los riesgos de alejarse demasiado de la realidad que vive el pueblo. Porque en política, y más aún en monarquía, las coronas no se pierden de un día para otro. Se desgastan, se agrietan y finalmente caen, como una pieza antigua que no ha sabido adaptarse al peso del tiempo. La caída de Alfonso XIII en abril de 1930 no supuso la desaparición de la Casa de Borbón, pero sí el cierre de un capítulo que había comenzado más de 2 siglos antes con la llegada de Felipe V. El exilio del monarca y la proclamación de la Segunda República representaron, en términos históricos, una ruptura profunda entre la institución monárquica y una parte significativa del pueblo español. Tras la muerte de Alfonso XIII en 1941, la dinastía entró en una fase de espera incierta. Su hijo, don Juan de Borbón, conde de Barcelona, heredó la jefatura de la Casa Real en el exilio. Sin embargo, su relación con Francisco Franco fue tensa desde el principio. Don Juan defendía la instauración de una monarquía parlamentaria y constitucional, mientras que el régimen franquista se apoyaba en un poder autoritario y personalista. Durante décadas, los Borbón se mantuvieron como una referencia dinástica sin poder efectivo, residiendo principalmente en Portugal y Suiza. En 1969, Franco sorprendió a muchos designando como su sucesor no a don Juan, sino a su hijo Juan Carlos, quien había sido educado en España bajo la tutela del régimen. Este movimiento provocó tensiones dentro de la familia y entre los monárquicos, pero sentó las bases para el retorno de la corona. El 22 de noviembre de 1975, 2 días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I fue proclamado rey de España. Su reinado se asoció inicialmente con la transición democrática y la aprobación de la Constitución de 1978, que definió a España como una monarquía parlamentaria. En cierta medida, este regreso rehabilitó la imagen de los Borbón ante una nueva generación de españoles, aunque las sombras del pasado no desaparecieron del todo. La figura de Alfonso XIII ha sido objeto de interpretaciones diversas. Para algunos historiadores, fue un monarca activo y preocupado por la modernización de España, que cometió el error fatal de vincularse demasiado estrechamente a un régimen autoritario. Para otros,
Su carácter impulsivo, su intervencionismo político y su vida privada contribuyeron a erosionar la confianza en la monarquía hasta hacerla inviable. El legado material de su época aún se aprecia. El impulso a las infraestructuras, el mecenazgo cultural y la proyección internacional de España durante la neutralidad en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, su herencia política es más ambivalente. La caída de 1930, y uno dejó claro que el prestigio histórico no basta para sostener una institución si ésta no sabe adaptarse a las demandas y sensibilidades de su tiempo. En el plano simbólico, la historia de Alfonso XIII funciona como advertencia. La monarquía, incluso cuando cuenta con siglos de historia, no es inmune a la erosión de su legitimidad. La desconexión con la realidad social, la falta de respuesta ante crisis políticas y el excesivo apego a las formas tradicionales pueden acelerar la pérdida de apoyo popular. Hoy, las salas del Palacio Real de Madrid, abiertas al público como museo y sede oficial de actos de Estado, conservan retratos de Alfonso XIII en uniforme de gala, con mirada decidida y gesto altivo. Los visitantes pasean por los mismos salones donde se celebraron recepciones diplomáticas y banquetes fastuosos, quizás sin pensar que, tras esas paredes, se gestó también el declive de una de las dinastías más antiguas de Europa. La Casa de Borbón sigue reinando en España, pero lo hace en un contexto completamente distinto al de Alfonso XIII, sometida al control parlamentario, con funciones representativas y bajo el escrutinio constante de la opinión pública y los medios de comunicación. Los episodios recientes de controversia y escándalo que han afectado a la institución confirman que las lecciones del pasado siguen siendo relevantes. En última instancia, el legado de Alfonso XIII y de su caída en 1930, y uno nos recuerda que la continuidad de cualquier institución política monárquica o republicana depende de su capacidad para responder a las necesidades de su tiempo, mantener la confianza del pueblo y adaptarse a los cambios históricos. La historia de la Casa de Borbón es, así, una historia de resiliencia y advertencia. Una dinastía que ha sabido regresar del exilio, pero que carga con el peso de sus errores. El eco de 1931 sigue resonando en cada debate sobre la monarquía española, como un recordatorio de que el poder no es eterno, sino prestado, y que su permanencia depende, siempre, de escuchar el latido del reino. Y quizás, mientras el visitante abandona el Palacio Real y la luz de la tarde tiñe de dorado sus muros, se repite la misma pregunta que sobrevolaba Madrid en aquel abril de 1931. ¿Puede un trono sobrevivir si olvida escuchar a quienes lo sostienen?